Yo pienso que el país no va bien y deberían haber unos cambios. Esas migraciones masivas no son nada buenas y por algo tiene que estar pasando. Buscar la vida, hermano, la puerto di Sirsa. Ellos vienen de una cultura, son cosas diferentes. Es jodido para ellos porque literalmente les están invadiendo todo el pueblo. سبتهم معروف مش حالة دي حقارة هذول ولاد الحرام. Si se meten ahí 100 personas de Marruecos, ahí pues obviamente les van a robar. Marruecos puede estar utilizando como arma geopolítica la inmigración a España. المغرب بلا ما تدوروا به كيتسنى نقول لكم هذه من هنايا فهمت تما سبت هذيك فهمت يحرجوا الحقد ديالهم وصافي ويبينوا داكشي اللي عندهم واني ما سلنا والو. Y les digo a todos los emigrantes, por favor, entren de forma regular. No vengan a hacer desastres a otras tierras. Me parece absurdo lo que está pasando ahora mismo con el país. Hay mucha corrupción, sobre todo en el partido político que está gobernando ahora mismo. Han aprovechado y han ocupado casas de otros, han robado y todo eso, pero que yo creo que en plan tienen una oportunidad de rehacer su vida, entonces pues yo creo que también es algo bueno para ellos. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de lo que ha pasado en Ceuta los últimos días? No sé si lo habrás notado por mi acento, pero vengo de Canarias. Y ese problema social y humanitario lo tenemos allí también. No en esa escalada de un día, como ha ocurrido en Ceuta, pero lo que sí pasa es que las autoridades podían haber hecho otra cosa, ¿no? Y frenar un poco esa avalancha que hubo ahí. El problema de que por qué vinieron de allí para acá, no lo sé, pero que sí se podía haber hecho otra cosa también. ¿Y cómo puede ser que entren más de 50.000 personas así de repente? ¿Cómo puede ser que pase algo así? A eso es lo que me refiero, que el problema y el por qué entró tanta gente, no te voy a dar una versión porque lo desconozco, ¿no? Pero que pasó, otra vez pasó y le echaron la culpa que era en el festejo en Marruecos por el tema de la bandera y ahora no sé lo que ha pasado, pero cada vez que ocurre eso, España tiene que volver a dar su brazo a torcer y dar más cosas a Marruecos. Es el país vecino, sí, pero que se pueden hacer otras cosas también. ¿Quién cree que es el responsable de todo esto? No sé si la Comunidad Europea, Marruecos y entre ellos España. Entre los tres, España, la Comunidad Europea y Marruecos lo pueden solventar. O sea, ese problema humanitario que dejan pasar de Marruecos hacia acá. ¿Y qué medidas crees que se deberían tomar para parar un poco esto? Ahí sí que no te voy a decir mi opinión porque puede estar fuera de lugar, ¿no? Pero que se pueden hacer cosas, sí, seguramente. Y quien las tiene que hacer es el gobierno español con Europa y con el gobierno de Marruecos. ¿Usted está a favor de limitar la entrada de inmigrantes a España o está más a favor de las fronteras Yo abiertas? estoy a favor de que se termine la pobreza, ¿no? Y de que se termine los problemas que hay entre los países. Que es difícil, sí, bastante difícil, pero que se pueden hacer cosas también. Y le puedo preguntar cómo se definiría políticamente. Yo soy de derecha, políticamente soy de derecha. No me gusta todo lo de la derecha, correcto. Hay cosas que me gustan más del centro, sí, pero soy de derecha. ¿Lo calificaría de invasión lo que ha pasado estos días? No de invasión, pero sí de imposición por parte de Marruecos. Nos han impuesto un montón de gente directamente a España, permitiéndolo a ellos, porque los primeros que tienen que haberlo parado sería por parte de Marruecos. Yo pienso que el país no va bien y deberían haber unos cambios. Cambios deben de haber, por una parte o por otra, pero deben de haber cambios para que esto camine mejor. ¿Qué opinan de lo que ha pasado en Ceuta los últimos días? Bueno, ¿yo qué opino? Yo pienso que sí hay que tener algún tipo de control desde la parte del gobierno. Yo opino que debe haber algún tipo de control porque, bueno, yo miro que esas migraciones masivas no son nada buenas y por algo tiene que estar pasando. Algo está pasando en ese país que está haciendo que esas personas lleguen aquí a España de manera indiscriminada. Pues yo claramente soy migrante, yo soy colombiana, pero claro, mi situación aquí es regulada, mi situación aquí está bien, está en orden y eso es lo que busca España. España no te dice que no vengas, España te dice ven aquí, pero ven de manera ordenada, ven de manera regulada.
y te vamos a apoyar en el tema de inclusión social y todo lo demás, para que trabajes, para que estudies, para que demás, pero hazlo bien. ¿Cómo puede ser que pase algo así? Porque se habla de que entraron más de 50.000 personas en un periodo de como un día o 2 días. ¿Cómo puede ser que llegue a entrar tanta gente en tan poco periodo de tiempo? Bueno, yo pienso, lo primero es que sí pueden haber, en algún momento escuché que posiblemente habían mafias que estaban diciendo venga, crucen, no hay problema, es probable que a ustedes los van a ayudar allá, no sé qué, o sea, con mentiras, tal vez tráfico de personas, mentiras, una cantidad de cosas, pero yo también pienso que el gobierno de allí tiene una falencia bastante grande para que una cantidad tan desproporcionada de personas vengan acá y hagan una migración de ese calibre. O sea, yo pienso que tiene que pasar algo muy delicado allá en ese país para que las personas migren así, de esa manera tan desesperada, como decía ella. Algo muy delicado tiene que estar pasando para que las personas migren así. ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para frenar un poco esto? Pues las medidas que debían tomar, controlar todo eso. Porque, a ver, de todas formas hay mucho peligro, porque, por ejemplo, ellos entraron aquí de forma irregular como sea. Se escuchó de que se estaban entrando a casas y estaban robando. Y entonces, imagínense el peligro que hay. Yo creo que sí deben de tener un control muy grande, muy bueno. Es una lástima, pero tiene que ser así. Ellos vienen de una cultura, son cosas diferentes, tienen unas prohibiciones en cuanto a los comportamientos de la mujer. Aquí en España son más liberales, más abiertos, más de mente abierta, y claramente eso va a chocar con las culturas. Entonces, que hay muchos peligros aquí, sí, que están quizás hasta encontrando, ultrajando, violando mujeres, porque hay noticias también que uno ve que hay posiblemente ese tipo de situaciones. A mí me parece un tema súper delicado. ¿Quién es el responsable o el culpable de que haya pasado todo esto? O sea, lo de Ceuta. Pues yo pienso que los dos gobiernos tienen algo de parte, porque sabemos que esa zona ahí es una zona de España, sí, pero no tiene un límite físico. Y pues entiendo que cuando comenzaron a hacer como las denuncias y bueno, es que estaban entrando a territorio español sin control y no sé qué, dijeron, vengan, pero es que ustedes necesitan tener una barrera física que se vea. Ahí fue cuando Pedro Sánchez dijo, bueno, pues entonces pongámosle algo allí. Y ahí es cuando uno se pone a pensar, y voy a mezclar muchos temas aquí que posiblemente puedan ser neurálgicos, pero ahí es cuando uno se pone a pensar y dice, pero ¿por qué se quejan de Donald Trump cuando dice voy a mandar a poner un muro allá en México, pues en la frontera de México? Hombre, pues porque si hay unas políticas y unas normas, pues, y ellos saben que eso los beneficia, pues habrá que hacerlo, ¿no? Lo mismo pienso yo, aquí en España tenía que haber estado ese control allí, y tendría que también estar el control en el otro país. Y les digo a todos los emigrantes, por favor, entren de forma regular. No vengan a hacer desastres a otras tierras. Yo soy colombiana, eso sí, pero yo quiero que todos entren aquí de forma regular y que no entren a hacer desastres aquí, porque es que no se debe, no. Muy buen dañan mensaje, todo eso. excelente. Yo opino que ha sido bastante un tema muy descontrolado, ya que ha entrado mucha gente sin tener ni idea, básicamente, de, creo que lo que realmente pasaba en la frontera, en Ceuta, porque lo que yo he escuchado ha sido que una red narcotráfica de Marruecos ha publicado como que estaban las fronteras abiertas y que toda la gente podía entrar, y creo que eso ha sido más que nada un desmadre, luego teniendo en cuenta que el presidente de España ha tardado mucho en actuar y en tomar medidas más severas. ¿Y tú cómo lo ves esto? Yo pues más o menos lo mismo, yo también me he enterado de que era como, no sé si una especie de mafia que les dijo que las fronteras de España que estaban abiertas para Ceuta, entonces por eso pues todos los de Marruecos vinieron, pero que sí que es verdad que claro,
han puesto ya las barreras para que no entren y entonces es eso, que se está como desmantelando un poco la cosa y no sabemos pues, cómo va a terminar. Como hay gente buena y hay gente mala de los Marruecos, entonces pues yo creo que más o menos depende de cada persona, porque hay gente que lo ve como que están haciendo un bien para las personas de Marruecos, ya que están como acogiendo por alguna manera a la gente de Marruecos, pero por otra parte es jodido para ellos porque literalmente les están invadiendo todo el pueblo. Entonces, ¿Lo calificaríais como una invasión? Yo opino que, claro, al no haber un previo aviso, entiendo muy bien a las personas de Ceuta, entiendo muy bien la respuesta que han tenido, lo que han tenido que hacer de cerrar todos los comercios en la ciudad, y lo veo bien porque al final para nadie es pan de buen gusto que tengas una tienda abierta y se te pueda meter 1000 personas y claro, a lo mejor... Es demasiado arriesgado, o sea, no te puedes permitir eso porque no sabes lo que puede llegar a pasar. Claro, piensa, tú a lo mejor eres una pequeña tienda, eres uno o dos dependientes, claro, se te pone a entrar muchísima gente, tú no puedes controlar lo que pasa en tu tienda. En gran parte, gracias a esto, a que haya sido tanta gente, también ha ayudado a que, como han tenido que cerrar las tiendas y todo, claro, estas personas que habían llegado así, se han estado durante días sin comer, sin nada, y muchos es que han tenido que volver a Marruecos porque no había escapatoria, porque como no se van a morir de hambre tampoco ahí. Sí, sinceramente creo que todo lo que ha pasado se ha descontrolado mucho la cosa porque ni los de Marruecos sabían como más o menos cómo sería la situación una vez llegaba a Ceuta y los de Ceuta no tenían ni idea que iba a pasar todo esto porque nadie, o sea, sí, les avisaron que los Marruecos llegarían, pero no tantos Marruecos, o sea, como has dicho, no sé, 50.000 personas más o menos, coño, es como el triple de personas, ¿sabes? Entonces, no sé, es como muy rara la situación. Y lo que habéis dicho, por ejemplo, en los supermercados o en negocios muy pequeños, si se meten ahí 100 personas de Marruecos, ahí pues obviamente les van a robar, pero porque es eso, los dependientes no pueden ir contra 100 personas, entonces pues no sé. Yo creo que detrás de todo esto, como he dicho antes, la mafia esa de Marruecos, también pienso que en España muchas cosas hay mucha corrupción, sobre todo en el partido político que está gobernando ahora mismo, la Cruz Roja también, y básicamente de esas cosas se ganan la vida al final. Hay mucha corrupción detrás de toda la política, no solamente del partido político que está gobernando ni de otros, de toda la política en sí lo veo que detrás siempre hay algo de corrupción. Me parece absurdo lo que está pasando ahora mismo con el país, que por ejemplo ahora mismo tengamos que ir a echar gasolina y esté a 1,71 un litro de gasolina, o los impuestos o simplemente las ayudas, porque yo por ejemplo mis dos padres son trabajadores, trabajan los dos y están reformando una casa y nos dan de comer a mi hermano y a mí, pero luego veo a, por ejemplo, personas de fuera que ni su padre ni su madre trabajan, van con mejor ropa que yo, mejor móvil que yo, entonces no entiendo qué hace mal la sociedad de España para acoger a gente que vive mejor que nosotros y sin esforzarse. Han aprovechado y han ocupado casas de otros, han robado y todo eso, pero que yo creo que en plan tienen una oportunidad de rehacer su vida, entonces pues yo creo que también es algo bueno para ellos. Pero claro, ahí ya depende de cada uno pues cómo se quiera tomar esa como nueva oportunidad de vivir. Pero yo creo que nada, ole tú por ellos, han tenido esta oportunidad y ya está. Y a ver cómo va en 2 meses, a ver cómo va la cosa, ya está. Yo, para concluir el tema, yo creo que no le echo la culpa a los marroquíes, simplemente ellos han tenido una oportunidad y la han intentado aprovechar. No tienen ninguna culpa de la situación que tengan ellos en su país, pero nosotros, los españoles, tampoco tenemos ninguna culpa de la situación que tenemos en nuestro país. Entonces, la conclusión que doy es que tendríamos que intentar mejorar sobre nosotros y pensar más sobre nuestro país y sobre nuestra gente. ¿Cómo es posible que entren más de 50.000 personas así de golpe? ¿Cómo es posible que llegue a pasar algo así? La verdad no lo sé, o sea, no sé, yo cuando lo vi el vídeo me quedé flipando la cantidad de gente que entraba celebrando, que salían que eran todos niños y mujeres, y eran todos señores, chavales de nuestra edad, no sé. Es que parecía un poco no sé si habéis visto la película Guerra Mundial Z, parecía un poco eso, rollo, en los muros ahí, todos los zombies. O sea, a lo mejor está un poco mal decirlo, pero es que
Yo nunca había visto algo así en mi vida, o sea, No, yo tampoco. exagerado. pero- sí, es muy exagerado. Pero, a ver, yo creo que es algo, o sea, 60.000 personas no acuerdan todos para ir todos los 60.000 a Ceuta. O sea, hay algo más, hay alguien superior que ha mandado a 60.000 personas, yo creo. ¿Qué creéis que podría estar detrás de todo esto? ¿Quién es el responsable? Yo creo que, a ver, por lo que he visto en las noticias, había un poco de tensión entre Marruecos y España. Hay algo de tensión y... A ver, que hablo desde la ignorancia, que no me he informado tampoco, pero yo creo que igual Marruecos puede estar utilizando como arma geopolítica la inmigración a España. Que, o sea, que vengan inmigrantes es increíble, o sea, es cultura de puta madre para España, pero 60.000 de una y no sé, yo creo que se está utilizando ya como arma geopolítica la inmigración Marruecos. ¿Qué creéis que va a pasar en un futuro con todo esto? No sé, yo creo que habrá algún momento que va a petar y va a llegar al... No sé, algo tiene que pasar. No, pero algo tiene que pasar porque no es normal que entre tanta gente a la vez. Tiene que tomar medidas alguien, no sé, alguien que haga algo. Y bueno, han muerto como más de 60 o 70 personas en todo esto. ¿Cómo lo veis esto? Es que es... O sea... No sé, que hayan muerto me parece muy duro y es que 60.000 personas hayan muerto 60 migrando a España, no sé, es muy triste que 60 personas hayan muerto migrando, no sé. Sí, es triste porque la gente quiere buscar una vida mejor y, no sé, viene aquí a España, pero claro, la travesía es complicada, entonces, no sé, tendría que haber algo para ayudarles a esta gente a llegar mejor, no sé, pero no tan a saco, ¿sabes? Yo creo que, o sea, con lo que ha pasado ahora de Ceuta, de la inmigración masiva esta, se debería de regular, se deben poner unas regulaciones, pero hay mucha gente que se queja de la migración y de todo. Yo creo que al fin y al cabo somos seres humanos y la gente que viene aquí viene a buscar una vida. Al fin y al cabo, tú cuando entra una persona no puedes decidir si esta va a hacer el mal o esta va a hacer el bien. Entonces, no podemos echar a todos, porque no los podemos echar. Porque no los puedes echar porque hay gente que realmente viene aquí a buscar vida y a buscar trabajo y a salir de Marruecos porque igual no tienen la situación que necesitan para vivir. Pero es eso, es que la migración está bien, pero no excesiva como la que ha habido de 60.000 personas, me parece peligrosa y se debería de regular o, no sé, a tomar medidas. ¿Qué opináis de lo que ha pasado en Ceuta? الصراحة تعدوا عليهم بزاف سبتهم معروفين شحال هادي حقار هادو ولاد الحرام من الاخر فهمتي كيف وتا دابا بانت عليهم حقارة وهانياتو كتسمى الصرف كاع ما كتسنسى البلاصة ديالكم ما غتفوتوهاش. ¿Y tú cómo lo ves, lo que ha pasado en Ceuta estos últimos ومغرب días? بلا ما تدوروا به كيتسنى نقولها لكم هذه من هنايا فهمت تما سبت هذاك فهمتي حرجوا الحقد ديالهم وصافي وبينوا داكشي اللي عنده واني ما سمى والو. ¿Y ¿Qué opináis del presidente de España, Pedro Sánchez? Sí. ¿Os gusta Pedro Sánchez o no? No, bueno, sí. Es bueno. Sí, bueno, todo el mundo bueno. ¿Y tú cómo lo ves, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez bueno sí. presidente? buenísimo. ¿Y el rey de Marruecos, Ahmed cómo lo Sisi. veis? ¿Es bueno? Bien, sí, bueno, ¿Sí? sí. Mohamed Sis. Bueno, sí. Tú sabes. Yo no sé, mucho no sé, pero... Mohamed Sis bueno o no bueno. O sea, yo no lo sé. Tú sabes. Todo el mundo Yo hago las preguntas. Todo el mundo sabes. Sabes mucho eso. Todo pasa. Sí. Si no pasa, pasamos. Y claro, en estos días, ¿por qué creéis que ha pasado todo esto? Que más de 50.000 personas Sí, han entrado a Ceuta. sí. ¿Cómo es posible que llegue a pasar algo así? Por no trabajo en Marruecos, no mucho trabajar en Marruecos. Persona buscar la vida. España buena. España ما خنطرة كيفاش تقول المهم
trabajar, de papeles, trabajar bien. ¿Tú sabes? Marruecos poquito. Paga bien. Chicos de Marruecos quieres ayudar madre de Marruecos pobrecitos, no tenemos dinero, trabajo no bien, todo no bien en Marruecos. خصوصا في الشمال المغرب تطوان رينكون مارتين كاستيا خو العرايش وزان هاد المدن هادو منسيين هادوما بزاف اصاحبي والله شنو ما فهمناش حنا هاد السياسه هادي واش من سياسه اش قال لك كيخدموا البلاد ما كيخدموا البلاد والشعب كيموت بالجوع وكيسيب راسو في بحار انت كتشوف شنو وقع اخر يا اسطى. ¿Y vosotros cuánto tiempo lleváis en España? ¿Cuánto tiempo? شحال جايب هنايا؟ Yo un año, 6 meses, 4 meses Suiza, 4 meses Deutschland, Alemania. Ah, o sea, estabas en Suiza, también en Alemania, qué bueno, tío, qué bien. Luxemburgo. En Luxemburgo, qué bien. ¿Y tú? Yo estaba en Ceuta, En Ceuta. sí, centro de menores en Ceuta. O sea, tú, claro, tú entonces lo viste como de... ¿Tú entraste por Ceuta también o no? ¿O cómo viniste? También, sí, ¿Tú también sí, por yo Ceuta? también, Sí. ¿Y En cómo la es playa. Ceuta? ¿Cómo es ese primer momento de... Imagino que saltasteis la valla de Ceuta. Sí, la valla, sí. ¿Cómo es ese proceso de ir desde Marruecos y saltar la valla? Explícanos la historia de todo. nosotros ولاد سبته خويا ما كيخدموش كيتسكلوا على يما مدعطيهم 10 اورو 20 اورو يمشي يجيب الحشيش ساعه ما تعطيهش كيخرج كيسقان في الحراق اخر حراق بوبري باغي يطلع بحالو كينافيكي على راسو كيجي كيشخمو الا ما عطاهش كيكونوا كليكا بهم كيضربوهم فهمتي تما سبته مساكن كيموتوا بالجوع مع شادوا لهم الديوانه الله يحسن العون وصافي خلاص. المغرب دابا كيخرجوا المغرب يشريو كارو ما عندهمش دابا في المغرب دابا في المغرب كتسمى صافي قودوها ملي عملوا هذا المشكل هذا في المغرب ما غيرجعوش ما يرجعوش وفي ما مشى ما يقدرش يقول انا سبتاو في ما مشى حقهم معروفين بلا هضره والله يطبوا ديما وسبر شي سبتاو وحاشاكم اخوتي حاشا الجامع ولكن سبتاو بهذا المنظر هذا هما مش شحال هادي فهمتي ولكن تنا الدرجه هادي راه بزاف اصاحبي والله حتى بزاف لا حديو راسكم وباقي ياكلوا سبتة فما هاودوا المغرب يخرجوا يعملوا اي حاجه باقي متخموش كلشي واصل وكلشي بلا ما نقول لك المهم سبتة ولاد القحه من الاخر وباقي يخرجوا للمغرب ويتعذبوا ما بقاش دابا تيفوتوا الديوانات هما دابا تما في سبتة الحبس دابا الحبس الله يرزينا يوقع لهم بحال الحبس وصافي كتسمى هادشي اللي كاين وتحياتي للدراري الرينكو وبلا ما نقول لك الدراري الدراري تطوان عا نشوفوا وتحياتي دريد مارتين مريمار أجروار معمر مروان دري ديالنا كاملين شاكيرة والجازة دراري كاملين أخوتي الله يسهل على الجامع. ¿Tú quieres decir algo? Sí, ¿Un mensaje final? Normal. Pues y para ir acabando me gustaría mucho saber, es que me da mucha curiosidad, ¿cómo es un centro de menores en Ceuta? Yo no centro menores. ¿Tú dónde? No. Centro de menores. Sí, pero tú no, o sea, cuando entraste a Ceuta, pero estabas en un centro de extranjería o algo de... Buscar la vida, hermano, en la puerto de Ceuta, tú sabes. O sea, te tienes que buscar la vida, ¿no? Sí, buscar la vida حرة كيفاش نقولوا حرة كذا خاو. باش نو buscar la vida no paga ni nada. ¿Y cómo te buscas la vida? ما خن أزل تاكنتي أزل شنو اللجوء Como asilo, ¿no? El asilo. Asilo, Sí, claro. Asilo, vamos a la España. ¿Y vosotros cómo conseguís vivir en España? O sea, ¿cómo ganáis dinero en España? ¿Cómo sobrevivís? Trabajo, hermano. Buscar trabajo. Porque mucha gente critica que la inmigración, por culpa de la inmigración, hay mucha delincuencia, muchos robos, muchas cosas así. ¿Vosotros lo habéis llegado a tener que hacer? ¿O conocéis gente que ha tenido que llegar a robar algo para sobrevivir? Malos. Nosotros no robamos. ¿Vosotros no habéis robado nunca? No robamos nada nunca. ¿Y conocéis a gente que sí? No lo sé. Gente, no lo sé. España, mucha gente no papeles, me tú técnico, pensaron,
trabajar bien, hermano. No robar, no. Eso es lo mejor, ¿no? La mejor técnica de... Sí, no robar. Robar no bien, hermano. Pues mira, para ir acabando, me gustaría que deis unas conclusiones finales, que digáis lo que queráis. Podéis saludar a alguien, podéis decir lo que queráis. Una última... تحياتي للدراري الريم كل تحياتي لانس ماوكلي وتحياتي للخاوه في السبتة ولا ما نقول لكم وتحياتي لإلياس نتيطوان ها هو بلا ما نقول لك الضعضع عاود ولا ما نقول لك عاود الدراري كامله صا جاست هيرمان بين تحياتي لتريد مارتين كاتالان شبار احرق المهم مارتين ديالنا كامله اخوتي وتحيه نتري ديالي هما كيعرفوني بلا ما نقول لكم اخوتي تحيه من القلب تحيه لعباس الطاهر اسمع عباس الطاهر نبقى في الموندو عباس تحيه لخوتي الصمادي هما طالعين عاود بلا ما نقول لكم الله يسهل عليكم اخوتي وزيروا لي راسكم والله يسهل على الجامع اخوتي والله يسمح لنا من الوالدين طابوله بزيزو بومبا الدري ديالنا كامل يسهل عليكم دري في سبته فيفا خوتي